Juan José, sí, cuando quieras arrancamos. Te dejo para que manejes la presentación y como les dije a todos, cualquier pregunta que tengan a lo largo de la presentación, por favor háganla por chat. Yo soy Mauricio Andújar de Liquid y hoy voy a estar moderando la charla y haciendo las preguntas. Así que cualquier duda que tengan la comparten, yo me encargo de leerla y compartirla. Está bien. Gracias Mauricio. Gracias a todos los que están acá para que los aburra durante algunos minutos. No, mentira, para escucharme por unos minutos. En esta charla sobre alternativas de financiamiento para sobrevivir y crecer de las startups. Vamos a empezar con lo más simple y de ahí nos vamos a ir moviendo hacia lo más complicado, digamos, para ir agarrando un poco de ritmo. Y como dice Mauricio, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en el chat. Si es algo súper importante, Mauricio, por favor, no dudes en interrumpirme. A mí siempre me gusta, ¿no? A veces dejar las cosas al final puede ser que demore un poco, pero si no, los tomamos los 15 minutos al final. Así que ahí no hay ningún problema en interrumpirme, yo de ahí agarro el hilo. Perfecto. Entonces, algo que tal vez Mauricio sabe mejor que yo, pero que igual he tomado prestado de algunos inversionistas con los que he hablado, con los que he conversado, y igual siempre me interesa empezar por ahí, porque tal vez es como digo, es lo más sencillo eso, y siempre recordar que cuando estamos buscando financiamiento hay algunas cosas que los inversionistas siempre buscan. Y una de las primeras preguntas que yo me hacía cuando empecé a asesorar startups es, oye, ¿qué es más importante para un inversionista, ¿no? La idea, el concepto en general del producto que estoy haciendo o la gente que está detrás. Y la gran mayoría de inversionistas lo que me han dicho es, oye, Juan José, la verdad es que el equipo es más importante que la idea. Porque, digamos, una startup es, digamos, lo que la va a llevar al éxito probablemente sea que el equipo la saque adelante, que el equipo supere todos los valles de la muerte sobre los que vamos a hablar y que el equipo siga a pesar de todas las adversidades. Y eso me hizo pensar un chiste que justo escuché de Charlie García, o que contaba Charlie García, que un hombre se encontraba con un gurú y le decía, gurú, ¿dónde está el éxito? Y el gurú sencillamente apuntaba, ¿no? Y decía hacia allá. Entonces el hombre caminaba muy emocionado y en un punto encontraba se encontraba 5 tipos y los molían a golpes. Entonces regresó donde el gurú, molió a golpes y le dijo, pero gurú, ¿dónde está el éxito? Y el gurú volvió a señalar hacia allá, ¿no? Entonces volvió a caminar, se volvió a encontrar a los mismos 5 tipos y lo volvieron a agarrar a palos. Volvió a regresar al gurú ya molesto y le dijo, oye, ¿cómo que está para allá? Claro, está para allá, pero tienes que pasar los golpes. Entonces, igual es una startup, ¿no? O sea, vas a tener muchos golpes y por lo tanto es muy importante que el equipo tenga esa resiliencia para pasar los golpes, para salir adelante y digamos, más allá de la idea es que el equipo, que el inversionista vea que ese equipo está comprometido y saque adelante el proyecto. Obviamente no podemos ir sin que haya un gran mercado, o sea, no estamos hablando pues acá de atender, o sea, como alguna vez me han venido ideas, ¿no? Y un segmento muy pequeñito, no, o sea, acá obviamente estoy esperando un gran mercado y si lo combinamos con el cuarto, obviamente lo que estoy buscando es un producto escalable, no solamente innovador, sino escalable, por lo tanto que llegue a la mayor cantidad de gente. El tercer punto para mí es el más importante, después del equipo obviamente, pero es, oye, en las startups o los servicios digitales lo que deben hacer es hacerle la vida más sencilla al cliente. Deben poner al cliente primero, deben ser clientes céntricos, deben pensar en cómo hacerle la vida más fácil al cliente antes de cómo hacerle la vida más fácil a mí o cómo hacerle la vida más fácil a mis proveedores que están acá, sino es, oye, efectivamente, Juan José va a usar este producto, ¿cómo le hacemos la vida más fácil a Juan José? ¿No? O sea, y ahí hay muchos ejemplos de cómo nos han hecho la vida más fácil muchas startups. Y por último es obviamente que tengan un camino hacia la rentabilidad, ¿no? Que haya ingresos, que se vea cómo es que se va a recuperar la inversión. Obviamente es una inversión en startup, así que es un plazo bastante más largo que una inversión normal, pero bueno, que el inversionista vea que hay un camino hacia allá. Entonces, estas 5 cosas son las que un poco recojo y que no podemos olvidar, porque si estoy buscando una inversión, tengo que tenerlas en cuenta a la hora en la que voy para allá. Y acá, antes de entrar
también nuevamente, digamos, a hablar específicamente acerca de los temas de financiamiento o cómo financio. Siempre me gusta, y esto se lo robé también a otro inversionista que se lo robó a una página web, así que todo es público, que tengamos en cuenta siempre cuáles son las fases digamos, cuáles son los momentos en los que las startups van a necesitar capital, ¿no? Entonces, obviamente, desde que nazco y estoy desarrollando mi producto mínimo vital, estoy lo que dicen, en este primer valle de la muerte, mientras junto, pues, y esto siempre me gustó, inversionistas de las 3 Fs, ¿no? ¿Y por qué 3 Fs? Siempre me preguntan. Friends, ¿no? Amigos, family, familia, y fools, ¿no? Esos tontos que vienen a invertir en mí cuando no tengo absolutamente nada. Entonces, ese tiene que ser mi primera fuente de financiamiento antes de que tengo algo, ¿no? O sea, porque si mis amigos y mi familia no creen en mi producto, es bien difícil hacer creer a un tercero. No digo que es imposible, pero obviamente a un tercero. Ya si los tontos no creen en mi proyecto, ya no les quiero decir nada más. Pero bueno, una vez que obviamente paso esa primera etapa, ya entro pues a la parte más semilla, ya tengo mi producto un poco más avanzado, ya pasé tal vez por una aceleradora o por una incubadora, ya me guiaron un poco más, y ahí obviamente ya pues tengo a Los Ángeles, tengo el crowdfunding, que lo vamos a ver, y los fondos de Venture Capital, que obviamente están acá en el Perú y en muchos otros sitios para etapa semilla, ¿no? Para esa etapa en la que ya tengo algo y sencillamente lo tengo que empezar a hacer crecer. Y ese es mi primer valle de la muerte. ¿Por qué se dice primer valle de la muerte? Porque en esa etapa voy a necesitar mucho capital voy a tener mucho gasto y poco ingreso. Y por lo tanto, si es que no consigo estas inversiones de afuera, no voy a poder vivir, y muchas startups se quedan en este primer momento con una gran idea, pero por una imposibilidad de levantar capital, ¿no? Y ahí siempre los emprendedores que yo conozco se quejan porque me dicen, oye, tengo que estar 50% viendo el tiempo del negocio y 50% levantando capital. Y es verdad, vas a tener que ver cómo te partes para ir, por un lado, levantando capital y por el otro, haciendo avanzar el negocio, porque, nuevamente, el equipo es lo importante y acá tienes que ir viendo el equipo cómo hace para levantar esto, ¿no? Una vez que ya pasas esta etapa semilla y ya empiezas a una etapa más temprana, en la que ya empiezas a hacer, pues, tus rondas, nuevamente, acá entras a lo que se llama el segundo valle de la muerte, en el que, oye, empiezas a crecer efectivamente, empiezas nuevamente a tener más público, a tener una escalabilidad más grande, pero igual tienes más gastos que ingresos. Y ahí yo siempre agarro de ejemplo a Rappi, que puede ser pues un monstruo gigantesco, pero que igual te regala plata o te da promociones y digamos, tiene mucho gasto en publicidad, y probablemente es lo que muchas startups tienen que tener, mucho gasto en publicidad, en escalar, y ese gasto en publicidad es tan grande y tan masivo que probablemente eclipsa a los ingresos durante toda esta primera etapa, ¿no? Acá, startups peruanas que han levantado estas rondas, obviamente tenemos a Creana, la gente de Rebaja Tus Cuentas, que ya están un poco más consolidados y están un poco más grandes y están levantando plata ya afuera, ¿no? Acá en esta etapa, en mi serie A, mi serie B, mi serie C, conforme vaya avanzando, ya obviamente tengo que ir a fondos de Venture Capital y a algunos otros jugadores un poco más grandes de Private Equity o cosas así, ¿no? Y ya, digamos, una vez que llego a mi punto de quiebre o a mi punto en el que ya estoy en break-even, obviamente ya llego, pues, o sea, ya busco otros capitales un poco más grandes, ya estoy buscando alternativas. Ahí dice IPO, acá en el Perú no hay mucha posibilidad de que hagas un IPO o una emisión primaria, digamos, pero sí, normalmente pues buscas alianzas estratégicas, buscas algún corporativo grande que te compre, que es un poco lo que ha estado pasando acá con los exit, y digamos, ya estás obviamente en una etapa mucho más madura, con mucho más público, probablemente con ganancias, ya eres un producto en el que estás, digamos, comprobado, y por lo tanto ya hay alguien que te va a querer comprar. Entonces, nunca debemos olvidar en qué momento estamos, ¿no? O sea, porque la mayoría de startups van a estar en esta primera etapa que están acá en el Perú, están entre esta primera y segunda etapa, están todavía en Valle de la Muerte y por lo tanto necesitan o siempre tienen que estar buscando capital para levantar. Entonces, acá entramos un poco a efectivamente ya la materia en cuestión, como dicen,
Y acá en el Perú y tal vez en otras partes del mundo es súper sencillo decir, oye, Juan José, ¿qué mecanismos tengo para levantar capital? ¿Cómo hago para levantar o qué formas tengo para levantar capital para mi empresa, para mi startup? Y yo les digo, hay dos. O sea, tú tienes que ver cuál de las dos utilizas. Ahora, la forma que le das a cualquiera de las dos ya es otro cantar y ya iremos viendo acerca de cada uno de los temas específicos conforme vayamos avanzando. Pero son básicamente dos. La primera son los instrumentos de deuda, ¿no? O sea, son los instrumentos en los que me endeudo que han sido o que era hasta hace unos años o hasta antes de la exposición de las startups, probablemente la forma más común de tomar créditos, porque las empresas obviamente lo que te decían es, oye, al principio, como era un crecimiento no exponencial, sino era un crecimiento lineal, al principio no necesitabas tanto capital y entonces podías tomar deuda, ¿no? O sea, o podías tomar una deuda más pequeña que te permitía, con los ingresos que tenías, irla pagando. Una startup, como tiene ingresos muy pequeños al principio, es bastante difícil que tome deuda. Por lo tanto, lo normal es que tome el otro camino, que es las inversiones en capital o una inyección de capital bajo alguna de las formas en las cuales pues ya empezaremos a hablar. Ahora, ¿cuáles son las diferencias o cuáles son las ventajas o las desventajas de una y otra figura? Obviamente la deuda es un poco más flexible respecto a términos y condiciones que puedo pactar. Un contrato de préstamo puede ser a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, a cuotas mensuales, cuotas trimestrales, cuotas semestrales, periodos de gracia, ¿no? Como ahorita están siendo los préstamos, fueron los préstamos de Reactiva. No sé, o sea, hay mil cosas que yo puedo pactar en un préstamo que probablemente no pueda pactar a la hora en la que le doy una acción a alguien, ¿no? O sea, si le doy una acción, esa acción ya tiene ciertas condiciones que la Ley General de Sociedades me impone, que además el estatuto me impone, y efectivamente podré crear algunas clases o algunos derechos especiales para las acciones, pero igual voy a estar bastante constreñido o bastante limitado por lo que la Ley General de Sociedades me dice. Entonces, hay algunas condiciones un poco más rígidas respecto de cómo emito acciones, qué acciones puedo emitir, etcétera, etcétera. Deuda puedo hacer como quieras. Un contrato al final es un contrato privado en escritura pública. Efectivamente, me permite mucha flexibilidad, ¿no? Igual, los pagos de intereses, como decíamos, oye, se puede pactar que no pagas intereses durante un tiempo, que pagas intereses trimestralmente, que durante el plazo del préstamo pagas solamente intereses y al final pagas todo el capital en un bullet. Puedes hacer lo que quieras un poco con los intereses. Con los dividendos, que es lo que paga al que tiene acciones, sí, nuevamente también estás un poco más limitado. Los dividendos los tienes que pagar según lo que dice la Ley General de Sociedades. Si tienes un accionista que tiene cierto número de acciones, te puede pedir que repartas hasta la mitad de tus dividendos y tienes que repartirlos. Es tu obligación por empresa. Entonces, hay ahí bastantes limitaciones adicionales respecto de los dividendos que puedo pactar, cuándo los puedo pagar, ¿no? O sea, obviamente el que se mete a ser socio de capital sabe, y ese es el siguiente punto, que es el último lugar, ¿no? Entonces, y ese es el siguiente o la siguiente parte importante de por qué obviamente la deuda probablemente sea más favorable para el inversionista, que es que la deuda la tengo que devolver de todas maneras, ¿no? O sea, si me están prestando dinero es porque lo tengo que devolver. No es como que, bueno, sí, la empresa perdió, entonces como perdimos, no hay nada, o sea, no tengo de dónde pagarte, así que mucha suerte, gracias hermano, adiós. No, el deudor va a tener una acción frente a la empresa y va a litigar, y obviamente si los gerentes no contestan o se desaparecen, se va a generar una mala reputación de la empresa y de los gerentes. Entonces, siempre hay algunos problemas respecto de la deuda que tengo que tener en cuenta. En cambio, el capital es una inversión a riesgo total del accionista o de quien invierte el capital. Si la empresa se va a pérdida y digamos, efectivamente, oye, la idea era genial, el equipo era fabuloso, pero no era el momento exacto para sacar el producto al mercado, no pegó, o justo un grandote me sacó un producto similar y ¿sabes qué? No pude competir, pues entonces, listo, al accionista me tiene que dar la mano y seguirá, como dicen, con el rabo entre las piernas, porque no hay obligación de devolver el capital sí se puede perder, ¿no? Entonces, hay ahí, pues, o esa es una de las razones principales por las que normalmente las startups invierten en capital y no invierten en deuda,
¿no? La deuda, como dice ahí, se genera, o los intereses se generan de manera automática, sencillamente por el paso del tiempo, ¿no? O sea, conforme pasa el tiempo se van generando intereses. Y el capital, en cambio, solamente genera dividendos si es que hay ganancias. Si es que hay pérdidas, nuevamente no hay nada que repartir a los accionistas, ni siquiera hay que devolverles su capital, como el mismo nombre lo dice. Entonces, ahí tengo que tener cuidado, efectivamente, si pago o si pacto deuda, que no, o sea, que al devengarse los intereses automáticamente tengo que pagarlos con los problemas tributarios que eso me generan a mí y que le podrían generar al accionista. Sobre todo, hemos visto en muchas startups, por ejemplo, que tienen, pues, un accionista que tiene un porcentaje importante de la empresa, pero que además está metiendo plata o está endeudando a la empresa. Ahí, con mayor razón, al ser vinculado, tiene que generarse intereses, tiene que reflejarse en el estado financiero de la empresa, porque si no vas a tener un problema mañana más adelante con SUNAT, no solamente la empresa, sino también el accionista, ¿no? Entonces, tengo que tener cuidado ahí. Si es que hay dividendos, obviamente solo los pagos y la empresa a fin de año tiene ganancia, y ahí va, como dice el último punto, que es un poco lo que mencionábamos, que es que los intereses, así no los pague, igual devengan renta, o igual generan una renta que el prestamista tiene que pagar, ¿no? O sea, igual, digamos, si es que yo no le pago al banco, el banco igual está sacando o está diciendo, ok, él me debe tanto, entonces me tiene que pagar deuda, tiene que pagar renta, tiene que pagar los impuestos que correspondan a fin de mes. Y, nuevamente, los dividendos se pueden capitalizar sin generar ningún tipo de renta, sino que sencillamente repartiéndolos, ¿no? Entonces, por eso es que muchas empresas o la mayoría de startups prefieren invertir o inyectar capital a través, valga la redundancia, recibir inversiones a través de emisión de capital o a través de emisión de acciones. Y una pregunta que siempre nos hacen, porque es común también en las startups, es, oye, Juan José, ¿y qué pasa si es que encuentro a alguien que es súper capo o que es efectivamente alguien que necesito como un socio estratégico a mi costado, pero él no va a aportar capital, sino lo que va a aportar es servicios, ¿no? O sea, va a aportar su expertise, va a aportar su conocimiento en temas tecnológicos, va a aportar un servicio de aceleración, va a aportar cualquiera de estas cosas que podrían ser importantes o que es necesario para el negocio. Entonces, automáticamente lo que te tengo que decir ahí es, oye, no, ojo que en el Perú los servicios no son un bien que se pueda aportar al capital. Entonces, yo no puedo decir, ok, te doy servicios, tú dame acciones a cambio. Eso está prohibido por la ley. La Ley General de Sociedades no lo reconoce como algo válido. Sin embargo, como todos los abogados hemos encontrado la forma de cómo darle vuelta a este problema. Cómo darle vuelta obviamente puede generar ciertos problemas, pero por lo menos hay una forma de solucionarlo. Y es generando lo que se llama una capitalización de deuda, porque sí puedo, por ejemplo, capitalizar deudas que me deben, sí lo puedo hacer. Oye, le debo 100,000 soles a este señor, ok, en vez de darle o pagarle los 100,000 soles, la capitalizo y le doy 100,000 soles en acciones, ¿no? Por decir cualquier monto. Entonces, eso sí se puede hacer. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, oye, tengo este señor que efectivamente me va a abrir las puertas y me va a cobrar una comisión de 5% por cada lead que me consiga o por cada cliente que me consiga. Ok, genial. Pero no le quiero pagar, quiero darle acciones. Ok, entonces tenemos que calcular. Después de un año, digamos, efectivamente te ha conseguido, sus comisiones son de 10,000 soles, para utilizar el mismo número que el ejemplo anterior. Entonces decimos, ok, lo que tiene que hacer ahorita ese señor es emitirte o una factura o un recibo por honorarios por el monto de 10,000 soles, que es lo que tú le adeudas. Automáticamente te la emite, la metes a tu contabilidad, tu contador la tiene ahí, emite un asiento de que la deuda existe y esa deuda automáticamente la capitalizas, ¿no? La capitalizas, pero obviamente ahí se genera automáticamente un problema, porque si esa deuda o si ese servicio viene con factura, obviamente tiene que pagar el IGB. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿y ahora quién paga el IGB? ¿No? Pero además podrían haber retenciones de renta. Entonces, ¿quién tiene que pagar esas retenciones de renta? Entonces, tengo que tener cuidado ahí a la hora de hacer esa jugada, porque puede haber algunos servicios que tengan un IGB o que tengan una renta bastante alta, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, servicios, empresas de software que te cobran, oye, sí, ¿sabes qué? Por desarrollarte este software te voy a cobrar $10,000 más IGB,
pero capitalízame porque me interesa tu empresa. Acá está la factura. Son 10.000 soles y digamos, 10.000 dólares, perdón, y IGB es 1.800. Entonces, alguien va a tener que pagar esos 1.800 dólares a la SUNAT a fin de mes. Entonces, ahí hay que tener cuidado de decirle, ok, ¿ahora quién lo paga? Porque si la startup no tiene caja, arranque, esos 1.800 dólares podrían dolerle a fin de mes o incluso podrían generar una contingencia tributaria que no quiere. Entonces, no, José, disculpa que te interrumpa, pero este último punto, de hecho, le hemos dado 1000 vueltas nosotros desde Venture Studio, porque justo con las startups que trabajamos mediante servicios, ¿no? Que son diversos dependiendo del tipo de emprendimiento, dependiendo del estadio del emprendimiento, como mostrabas en tus slides anteriores. ¿Cómo funciona esto en otros países? O sea, ¿cómo podemos...? O sea, me queda claro que el día de hoy la única manera es brindar el servicio, brindar el servicio y cobrarlo mediante la capitalización en acciones, ¿no? Pero alguien tiene que pagar el IGB, sea la aceleradora, la incubadora, finalmente el advisor o el emprendedor. ¿Cómo funciona en otros mercados y qué se podría hacer en Perú para, digamos, revisar esta ley, ¿no? Porque esto justamente no permite que más personas y organizaciones se sumen a trabajar con emprendedores. Sí, por ejemplo, nosotros, el ejemplo más fresco que tenemos es el de Delaware, el de Estados Unidos, que cuando una empresa hace algo similar, lo que hacen es, en vez de pagarles o de emitir una factura, lo que emiten es una nota convertible, ¿no? Entonces te pago con una nota convertible. Entonces, oye, en vez de, efectivamente te brindo el servicio, pero en vez de pagarte, te doy o sea, acá está mi nota convertible, ¿no? Y entonces lo que le estás dando es sencillamente al final lo que la aceleradora quiere, porque le estás dando un gatillo para convertir su deuda en capital en el mejor momento, pero sin necesidad de impuestos a la renta, IVAs, no sé, lo que quieras, porque ya está pactado que así se hace. Entonces, nuestra recomendación siempre ha sido, y cuando hemos hablado, digamos, con entidades del gobierno, siempre ha sido, oye, permitan que en ciertos casos, o sea, es una modificación a la Ley General de Sociedades, lo cual es complicado porque tienes que irte al Congreso. Y a ver, anda a explicar al Congreso lo que estamos queriendo hacer, pero es una modificación a la Ley General de Sociedades y por lo tanto tendrías que permitir de alguna manera que como parte, o sea, que yo pueda decir, ¿cómo puedo pagar el aumento de capital? ¿No? Al día de hoy es o con efectivo o con deuda. Son las únicas dos formas como puedo pagar un aumento de capital. Es lo que tendrían que decir es, oye, no, dame un tercer camino que tendría que ser a través de servicios, ¿no? Y ese servicio tendría que estar de alguna manera exonerado por IGB y eso obviamente probablemente no le guste a la SUNAT. Pero bueno, en otros países se hace sin problemas a través de mecanismos paralelos. Acá la verdad es que por todas las leyes de bancarización y de factura y todo lo que hay alrededor, no se puede, ¿no? Entonces, créeme que le hemos dado muchas vueltas para muchos clientes y siempre, o sea, mi gancho es el tributarista porque es como que, oye, ya, pero tengo que emitir la factura, sí, tienes que emitir, pero si no la emito, ok, mañana más tarde te toca la puerta sonar, te dice tu factura y ya te metes en un rollo, ¿no? Entonces, en otros países se permite más fácil con notas convertibles y es un poco lo que nosotros hemos, o siempre hemos defendido, ¿no? Para utilizar algo que funcione en otro lado. Perfecto. O sea, digamos, la recomendación de corto plazo es ver la opción de una nota convertible y al mediano o largo plazo ver la manera de influir en el Estado para considerar o algún otro tipo de vehículo que los servicios no estén ni en deuda ni en capital, sino tratado como algo distinto, ¿no? Sí, para mí es o sea, este congreso ya probablemente no vaya a hacer nada, ¿no? Me queda claro, me queda claro. El siguiente probablemente tengamos. Dale, disculpa la interrupción, puede ser. No te preocupes, está perfecto. Entonces, al final, efectivamente, la mayoría de startups se termina financiando por mecanismo de capital, ¿no? Y se termina financiando por mecanismo de capital por algo tan, digamos, la primera etapa normalmente es algo tan sencillo como una emisión de acciones, ¿no? O sea, oye, sencillamente, ven, ¿cuánto me quieres prestar o cuánto me quieres dar? $10,000, ok, entonces por esos $10,000 te voy a dar 10% del capital, ¿no? No hay, digamos, no hay mucha más ciencia detrás para nosotros los abogados, ni para el inversionista o para el emprendedor, ¿no? En esa primera etapa, digamos, en esta primera presemilla, normalmente lo que se hace es efectivamente, dame
O sea, toma plata, dame un poquito de acciones, porque la empresa está tan chiquita que normalmente el inversionista quiere las acciones. Igual se pueden utilizar algunos de estos mecanismos, sí, los hemos visto, pero es más difícil vendérselo, ¿no? Entonces, lo normal es que te pidan las acciones desde ese momento. Entonces, como digo, en emisión de acciones no hay mucha ciencia detrás, es cuánta plata me das, cuánto porcentaje quieres que te dé, y de ahí alguien que sepa que te haga un cálculo de cuántas acciones te voy a dar, ¿no? Porque ahí tengo que tener cuidado, ¿no? Porque es algo, digamos, que te enseña la práctica, pero que al final muchas veces las empresas nacen con 1.000 soles de capital. Con lo que cualquier notaría te dice es, oye, que tu empresa tenga 1.000 soles de capital. Y resulta que tu primera ronda es por $20,000. Entonces, si tú vas y le dices, ok, voy a capitalizar los $20,000 completos, resulta que vendiste la empresa, ¿no? O sea, por $20,000, pues, en 95%, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que hacer el cálculo, ¿no? Entonces, si tú estás diciendo, mi empresa tiene 1.000 soles y yo te quiero dar solamente 10%, lo que tienes que hacer es, mediante una jugada que sabemos los abogados corporativos, decir, ok, por estos $10,000 yo te doy 111 acciones, ¿no? Entonces, eso va a generar que mi empresa ahora tenga 1.111 acciones y tú tengas 10%, porque 111 de 1.111 es 10%. Entonces, yo me quedo con las 1.000 acciones y tú te quedas con las 111 acciones. Pero Por hay ahí una vi que pregunta sí. de María René Olivares. Ya la voy a reformular. Dice, ¿no? ¿Cómo sabes cuántas acciones das por una cierta cantidad de dinero? Me queda claro que hay un tema de valuation, que ya hablaste, digamos, del valuation real a nivel de negocio y el valuation digamos, en papel, ¿no? Pero la pregunta creo que va más por el lado y creo que lo complejo es cuando los emprendimientos recién arrancan, ¿no? Porque cuando recién arrancan es casi imposible o es poco probable hacer un valuation, ¿no? Y cuando es difícil o poco probable hacer un valuation y alguien te da, por decir, 25 o $50,000, si lo valorizas en 50 o 100, se llevan el 50 o 100% de la empresa, ¿no? Entonces, Sí. de repente ahí puedes explicarle un poco de otros instrumentos como el SAFE, partiendo de la lógica de que para el inversionista tiene sentido tener más acciones, pero para el emprendedor no, y si el emprendedor no gana, el accionista que está entrando en ese momento, en algún momento no va a ganar, porque nadie va a querer meter su dinero cuando tú tienes un inversionista que puso 25, 50 y tiene 25, 50% de acciones. Entonces, esa parte creo que es bien interesante también digamos, la experiencia trabajando con startups que se tiene. No sé si nos puedas compartir un poco más en detalle. Sí, claro. Me voy a saltar una diapositiva porque efectivamente está aquí. Pero al final efectivamente es, a ver, en esta primera etapa efectivamente no hay, de lo que hemos visto no hay mucha ciencia, porque no hay nadie que te vaya, o sea, no hay nada a quien le puedas contratar y decir, oye, valorízame mi empresa en este momento para saber cuántas acciones te voy a dar. Nadie te lo va a hacer, porque estás en una etapa tan temprana que es imposible que alguien te dé una valorización que te sirva de algo. Entonces, muchas veces es sencillamente un acuerdo. O sea, es un acuerdo. Es, ok, yo te voy a dar $25,000 y tú me vas a dar 10% de la empresa. 15%, ¿no? O sea, un porcentaje X respecto de cuánto te voy a dar. Esa es normalmente la ciencia o el acuerdo detrás. Es más un acuerdo comercial que una valuación exacta de cuánto valen esos 25. No. O sea, es muy difícil, ¿no? Porque, como dicen, el ojo del caballo, el ojo del amo siempre engorda al caballo. Entonces, tu startup, tú vas a decir, no, mi startup vale pues $10 millones. Entonces, tu 25 te van a cobrar 0.25. Bueno, no, obviamente nadie te va a dar plata a esa evaluación. Entonces, tienes que llegar a un acuerdo con la otra persona y tienes que efectivamente entregarle un porcentaje o cierto porcentaje de acciones que haga sentido. Y acá, ¿por qué digo que haga sentido? Y creo que era la segunda parte de la pregunta, es obviamente una de las peores cosas que un emprendedor puede hacer es dejar de tener la mayoría de sus startups en estas etapas tempranas. Entonces, no puedo o digamos, es imposible, como bien dijiste, que si mañana más tarde yo le vendo el 51%, le doy, como quieras llamarlo, le doy el 51% de mi empresa a un inversionista, la siguiente vez que vaya a levantar capital, yo me voy a seguir haciendo más chico, yo como emprendedor. Entonces nadie va a querer invertir. Por lo tanto, en estas rondas tempranas lo importante es que yo dé porcentajes muy pequeños. Nos hemos encontrado efectivamente con startups
que en un momento muy temprano, en su desesperación porque era capto dinero o muero, le dieron a un inversionista 51%. Y cuando fueron a levantar capital nuevamente, sencillamente los siguientes inversionistas le dijeron, mira, si yo te presto más plata, tú ya no vas a tener 49, sino ahora vas a tener 40. Y cuando tengas que levantar tu siguiente ronda, porque vas a tener que levantar otra siguiente ronda, ya no vas a tener 40, vas a tener 30. Y de ahí, la siguiente vas a tener 25. Entonces, no le vas a meter el mismo ganas o el mismo corazón o el mismo, como quieras llamarle, a esta startup en la que tienes 25, en la que claramente estás trabajando para alguien más. Entonces, claramente hay ahí una diferencia o una recomendación que se tiene que hacer, que es nunca pierdan la mayoría. O sea, no importa en qué serie estás, nunca pierdas la mayoría hasta el éxito. Tú tienes que tener, o tú como emprendedor, o tu grupo de emprendedores, tiene que tener la mayoría de la startup porque tú te tienes que sentir el dueño, ¿no? Entonces, y como estoy viendo que ponen ahí en el chat, efectivamente, termina siendo malo para el emprendimiento porque, uno, terminas tú trabajando para alguien más, con lo cual ya no te conviertes en un empleado y ya no en un emprendedor, entonces no le pones ganas y efectivamente de ahí no vas a terminar de levantar, nadie más te va a dar dinero hasta que no arregles tu cap table, que es un poco lo que nos ha pasado, y en ese momento te vas a tener que poner a negociar con alguien que tiene la sartén por el mango. Y hemos visto muchos emprendimientos que no han podido negociar y que sencillamente han quedado ahí, ¿no? Lo que se le tiene que vender al emprendedor, al inversionista en este caso, es el tamaño del pastel, ¿no? Él está entrando cuando el pastel es muy chiquito y va a tener un pedacito de pastel que efectivamente parece que ese 10% es muy poquito, pero conforme esta startup va creciendo, imagínate tener el día de hoy, o sea, tú invertiste en una etapa muy temprana 10% en Rappi, imagínate si hoy día tienes, después de todas estas rondas, 1% de Rappi. Yo estaría súper feliz porque ese 1% claramente vale mucho más que los $10,000 que yo puse, ¿no? Entonces, eso es lo que deberías venderle al emprendedor, al inversionista, perdón, ese crecimiento, digamos, contigo o acompañándote en el sentido de que el pastel se va a hacer cada vez más grande y por lo tanto, a pesar de que tú tienes un pedazo muy chiquito, ese pedazo muy chiquito es o tiene un valor muy grande y va a permitir además que otros inversionistas se sigan subiendo. Entonces, acá también sería bueno tal vez aclarar o mencionar en relación al primer slide que comentaste de los ciclos de vida del emprendimiento y hacemos, digamos, un cruce con este slide. Hay emprendedores en serie, ¿no? Que de hecho tenemos algunos en Perú, de hecho son pocos, pero existen, donde claramente levantan más capital, pero es por su experiencia previa, ¿no? Entonces también es válido indicar que hay ciertas excepciones, ¿no? Cuando uno emprende más de una vez y ya tiene un track record de haberlo hecho bien, claramente se le hace más fácil levantar capital y ceder menos capital al inicio, ¿no? Entonces, por eso ves emprendimientos que pueden levantar 2, 3 millones para arrancar, que son pocos en Perú, pero al final es posible porque en este caso que menciono es alguien que ha emprendido antes y que ha tenido un éxito, ¿no? Entonces es distinto. Correcto. Sí, claro, si ya tienes experiencia y obviamente, digamos, nosotros como inversionistas, o lo que yo he visto de los inversionistas es que los inversionistas se sientan con alguien que ya tiene experiencia en estos temas y obviamente hay mucho más ganas de prestarle. Por lo tanto, probablemente sea más fácil, pero nuevamente la recomendación ahí es, oye, por más difícil que se les haga, intenten siempre quedarse con la mayoría, pero además intenten siempre quedarse con la mayoría pensando en la cantidad de rondas que van a tener que levantar en el futuro. Y acá, como bien dice Mauricio, hacemos un paralelo con la segunda lámina en la que sencillamente, oye, en cada valle de la muerte son 2, 3, 4, 5 levantamientos de capital. Entonces, si cada levantamiento de capital yo estoy dando 15, 20%, a mi sexta ronda ya yo me quedé con 20 y eso no funciona a nadie, ¿no? Entonces, eso también tengo que irlo manejando, ¿no? O sea, cómo las siguientes rondas me van a ir diluyendo tanto a mí como van a ir diluyendo a mis inversionistas. Pero bueno, efectivamente, el tema de la evaluación en este estadio tan temprano es siempre muy discutible, es siempre abierto. Hay muchas empresas que te pueden dar algunas evaluaciones, pero la verdad es que son súper referenciales y rara vez hemos visto que inversionistas o que en todo caso emprendedores las utilicen, ¿no? O sea, las tienen
como una referencia, pero normalmente no es lo que termina utilizándose en esta etapa más temprana. En una segunda etapa, digamos, en la que ya estoy en semilla o un poco más adelante, sí empiezo a utilizar estos mecanismos intermedios, estos mecanismos, digamos, un poco más híbridos respecto de qué cosa es lo que estoy otorgando, ¿no? Y estos son el SAFE y el KISS, que no me quiero detener mucho respecto de su origen o de dónde son, pero al final estos dos son instrumentos que se pueden explicar en peruano, si lo quieres llamar así, como una opción de compra de acciones a futuro, ¿no? Entonces, es así de sencillo. Es una opción de compra de acciones a futuro, o si quieres ponerlo aún más en términos menos legales, es una promesa de que en el futuro te voy a dar acciones, ¿no? Entonces, cuando sucedan ciertas condiciones, en ese momento yo te voy a dar tanto porcentaje de la empresa. Y ahí es donde entra, digamos, es una relación también súper de confianza entre los emprendedores y el inversionista, porque obviamente estoy hablando de que te voy a dar acciones en un futuro en el que no conocemos cuándo se van a dar estas condiciones, ¿no? Porque la salida de la empresa, el levantamiento de capital, son condiciones que podrían nunca darse y por lo tanto esto podría nunca capitalizarse, pero además tengo que estar confiando que se haga. Entonces, es un lazo de confianza bastante fuerte también entre el inversionista y el emprendedor. Y acá entran un poco a jugar, sí ya más importante, las valuaciones o el valuation, como lo llaman algunos, respecto del startup, porque acá ya no uso una evaluación presente. O sea, mi empresa el día de hoy podría valer $1 millón, pero yo lo que voy a intentar es llegar a una evaluación futura en el momento en el que efectivamente esta promesa se gatille, ¿no? O sea, en el momento en el que yo te tenga que dar acciones, en ese momento yo sencillamente voy a utilizar una evaluación que hemos pactado allá, ¿no? Entonces, es más difícil aún calcular, porque es como que, ok, ¿y cuál es la evaluación que voy a tener de acá a 3 años? ¿O cuál es la evaluación que voy a tener de acá a 2 años? ¿O a 1 año? ¿O a 6 meses? No sé cuándo se va a dar esa condición. Entonces, nuevamente, ahí también hay fórmulas en las que te dicen, oye, sí, efectivamente, podemos calcular hasta esa fecha cuánto vale y de ahí, haciendo un poco una proyección de cómo vas a crecer, podemos calcular un valuation a ese momento, pero nuevamente también hay mucho juego o mucho manejo respecto de expectativas de a dónde vas a llegar y de cómo vas a preparar, cuál es tu flujo de crecimiento, vas a estar solo en el Perú, te vas a expandir, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay muchas otras cosas que tienen que entrar a la hora en la que calculas este valuation. Ahora, hay dos valuation que se utilizan, que uno es el pre-dinero o el pre-money y el otro es el post-money. Y acá es importante hacer la diferencia entre el pre-money y el post-money porque hay uno que le conviene más al inversionista y hay uno que le conviene más al emprendedor. Al emprendedor le conviene más el pre-money porque se evalúa la empresa antes de que entre el dinero. Y acá es importante entender, porque a mí me costó un poco entender al principio, porque decía, oye, ¿cómo que pre-money o post-money? Y es que claramente, si el día de hoy yo tengo mi empresa y mi empresa vale $1 millón, y viene alguien y me dice, oye, te compro el 50%, sí, te compro el 50% de tu empresa, acá hay $500 000. Entonces, ok, mi empresa hoy día vale $1 millón, alguien quiere meter $500 000, le mete $500 000 y automáticamente cuando le mete $500 000, mi empresa dejó de valer $1 millón y ahora vale $1,5 millones, porque tiene $500 000 en caja, $500 000 en caja y por lo tanto automáticamente su valor creció. No importa que yo no haya hecho nada, que sea exactamente la misma empresa, pero como tiene $500 000 en caja, vale más. Entonces, ¿qué evaluación uso? Uso la evaluación antes de que entre el dinero, por lo tanto es una evaluación más chiquita, o uso una evaluación después de que entre el dinero, por lo tanto es una evaluación un poco más grande. Nuevamente, ¿qué va a pasar si utilizo la evaluación antes de que entre el dinero? Como yo no sé cuánto dinero va a entrar, no tengo la menor idea cuánto dinero va a entrar, al utilizar esta evaluación predinero, sencillamente todos van a entrar a esta evaluación y por lo tanto el founder se va a diluir menos o se va a diluir en conjunto con los inversionistas que entran. Entonces, como se va a diluir en conjunto con los inversionistas que entran, va a sufrir una desmedro, si quieren llamarlo, o una pérdida menor respecto de sus acciones. O sea, en vez de tener 52-50 va a tener 54, 55. Tampoco es como que digas que bruto, cuánto,
pero sí hay, o sea, 2% en una startup grande sí puede ser una diferencia interesante. Entonces, si utilizo el pre-money, al final todos digamos, arrastro esta disminución en valor a todos. En cambio, si utilizo una evaluación post-money, el que se va a diluir más es el founder, porque va a tener un valor ya fijo que no va a importar cuánto dinero entre, o sea, porque yo podría haber dicho, ok, pensaba que iba a levantar 2 millones de dólares, pero mira, levanté 4, ¿no? Entonces, fabuloso. Pero igual la empresa vale 1 millón, le metí 4, entonces, pues, o sea, mi inversión se diluyó muchísimo. Pero si yo digo, oye, no, aguanta, mi evaluación es 2 millones, así tú le metas 4, así tú le metas 5, así tú le metas 10, 20, 500, entonces mi evaluación es 2. Después de que entró el dinero, la empresa para mí sigue valiendo 2. Por lo tanto, mi dilución como inversionista va a ser considerablemente menor. Entonces, ahí tengo que tener cuidado a la hora en la que invierto y en la hora en la que ofrezco, qué cosa ofrezco, ¿no? O sea, normalmente si uno es emprendedor y está armando su ronda, lo que va a hacer es ofrecer una evaluación pre-money para que el inversionista le toque la puerta y le diga, no, no, mejor post-money, y entonces hay negocios, ¿no? Entonces intenta negociar un monto más alto, pero efectivamente podrías utilizar, o muchas veces se utilizan las dos, lo que te dicen las aceleradoras estadounidenses, que antes utilizaban la pre-money, hoy día están utilizando la post-money. Por lo tanto, la mayor cantidad de inversionistas peruanos y extranjeros están prefiriendo utilizar también la post-money, o es lo que normalmente se pide, ¿no? Entonces, esa es la primera definición oye, ¿a qué valor hago la conversión? La otra o la segunda posibilidad es obviamente el descuento. El descuento, como su nombre lo dice y como lo podemos encontrar en cualquier tienda, es un porcentaje de descuento respecto de la evaluación que se haga, ¿no? Entonces, como ya en el momento en el que voy a capitalizar, voy a tener una ronda en la que alguien va a entrar, entonces si en ese momento, por decir cualquier cosa, valorizamos la startup en 10 millones de dólares, yo voy a poder comprar mis acciones con un 20% de descuento, ¿no? Entonces, si metí $1 millón, no meto el 10%, sino meto un porcentaje más, ¿no? Entonces meto o gano un par de puntos porcentuales sencillamente porque tengo un descuento respecto del precio en el que se está comprando las acciones. Disculpa que te corte. Hay algunas preguntas, pero la primera pregunta está más relacionada a fondos, instituciones que inviertan en una base de datos. Eso, hay una web que es la de la Asociación de Capital Semilla, que es pcap.p. Ahí pueden encontrar una base de datos de fondos basados en Perú, de aceleradoras, incubadoras, redes de ángeles. Para Francisco Llerera, que está haciendo esa consulta, y el ticket que mencionas es válido, ¿no? Y sí. No entiendo, Omar hace una pregunta en relación a si los inversionistas ven con buenos ojos que un porcentaje importante de ese dinero que se levante se use para publicidad. No termino de entender bien la pregunta, creo que está más vinculada a si es que hay cierta restricción de en qué se usa, ¿no? O sea, sí. No puedes usarlo para pagarte un bono, pues no, pero se puede usarlo para lo que corresponda para la atracción de la empresa. Correcto. Claramente, lo que a los inversionistas no les va a gustar es que tú estés intentando hacer cash out antes de tiempo, ¿no? Entonces, oye, a ver, lo mínimo que los inversionistas que yo he visto te piden es un plan de negocios. Entonces, oye, te digo, ok, te voy a dar $20,000, ¿en qué vas a usar esos $20,000? ¿En comprarte un yate? ¿En comprarte un carro nuevo? ¿O en temas de la startup? Una de las cosas que podrías utilizar y una de las cosas en las que más se gasta es en publicidad. Porque claramente, digamos, si quieres escalar, vas a tener que hacer publicidad en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, no sé, depende de lo que hagas, ¿no? Entonces, en donde tengas que hacer. Entonces, yo de lo que he visto, los inversionistas más bien te van a pedir que gastes un porcentaje importante en publicidad. Y lo que no te van a dejar es que gastes un porcentaje importante en sueldos de los founders, por ejemplo, ¿no? O sea, eso sí, no hay forma, ¿no? Pero por lo demás, normal. ¿Algo más? Si no, No, seguimos avanzando. Okay. Nos quedan 13 minutos, así que estamos bien con el tiempo. Me apuro. Entonces, lo último que tengo que regular en mi SAFE, o el otro punto importante, es cuándo capitalizo, ¿no? Lo usual es, oye, cuando entra una inversión en capital, ¿no? O sea, ya hay una serie en la que efectivamente entra capital. Cuando viene alguien a comprarme, porque obviamente si viene alguien a comprarme, el inversionista va a querer en ese momento saltar del barco conmigo,
o cuando hay un evento de liquidez cualquiera, ¿no? O sea, oye, efectivamente entra mucha plata, entonces, oye, en ese momento puede el inversionista salir. Y bueno, si es que quiebra, también normalmente se convierte para que el inversionista pueda estar ahí en la colita, pero eso no es un escenario que todos queremos ver. Pero digamos, estos son los 2 puntos importantes de mi SAFE y los 2 puntos que normalmente se negocian, ¿no? Entonces, al final, efectivamente, este es el mecanismo que se está utilizando más. Vuelvo un ratito a esta diapositiva anterior, en la que, oye, hay muchas otras formas de hacerlo, ¿no? O sea, más peruanas, digamos, acuerdos de inversión, opciones de suscripción de acciones, acciones con dividendos preferentes, notas o bonos convertibles, etcétera, etcétera. Pero de lo que nosotros hemos visto en rondas, los que más están utilizando son estos SAFE peruanos porque, digamos, es un documento que se conocen afuera, que se puede, o que ya se tiene una referencia respecto a otros sitios, entonces prefieren hacerlo así. Y bueno, por último, estos 2 temas que voy a tratar rápidamente, porque son normativa que viene, digamos, o sea, que debería ayudar a las startups en el siguiente año o en los siguientes 2 años, dependiendo de cuándo salga. El primero es el crowdfunding, que es un instrumento que desde el ecosistema venimos pidiendo a gritos porque efectivamente te cubre esa parte, o te podría cubrir una parte del final o del principio de ese segundo Valle de la Muerte, que es una parte medio descubierta acá en el Perú. Y digamos, a principios del año pasado, ya del 2020, o sea, ya tiene más de un año, se publicó un decreto de urgencia regulando esta figura, recogiendo digamos, algo que impulsamos desde PECAP junto con la SMB y la SBS, ¿no? O sea, todos en conjunto se publicó este decreto de urgencia que creaba el financiamiento participativo financiero, o crowdfunding, o Federación Peruana de Fútbol, perdón, FPF, si es que alguien lo quiere mirar así, ¿no? Y se establecen 2 formas en las que los inversionistas de crowdfunding pueden invertir en startups o en cualquier proyecto en general, que es el crowdlending o el FPF de préstamos y el FPF de capital o inversión en capital, que no es otra cosa que el crowd equity, ¿no? Entonces, acá es importante, si es que alguien no lo conoce, el crowdfunding no es otra cosa que lo que hacen los bancos, pero sin que lo haga el banco, ¿no? O sea, yo tengo un proyecto y necesito a alguien que me lo financie, entonces consigo un grupo de personas, porque tiene que ser un grupo de personas, si es 1 a 1 no es crowdfunding, el mismo nombre lo dice, consigo un grupo de personas que quieran invertir en mi proyecto. Entonces, ¿qué hago? Me voy a esta plataforma online y esta plataforma online tiene una serie de clientes detrás que son los que tienen la plata, que miran mi proyecto y dicen, ah, mira, el proyecto de Juan José me parece bacán, así que voy a invertir ahí. Entonces, es una forma mucho más directa de acceder al financiamiento y, por lo tanto, al ser más directa, cortar intermediarios es también mucho más barata. Entonces, hay muchas más ventajas respecto al crowdfunding y, obviamente, también me permite poner muchas reglas especiales o distintas, ¿no? Porque yo podría entrar a una operación de crowdfunding en el que, efectivamente, oye, igual pago intereses, pero pago intereses, pago solamente intereses o pago bullets al final o podría capitalizar en algún momento. Entonces, me permite hacer o me da una salida más o una llegada más de financiamiento que no tengo pues con el banco que no le presta a startups. Y obviamente el mercado de capitales acá es bastante difícil de llegar y las operaciones son muy grandes. Entonces hay ahí una brecha o hay un mecanismo importante que los emprendedores van a poder utilizar para financiar sus proyectos en etapas tempranas, ¿no? Entonces ahí el reglamento dice, o esperamos que la SMB lo publique en marzo, y pues si lo publica en marzo, digamos ya a partir de abril podrían estar empezándose a formar estas empresas. Ojalá hayan varias, sabemos que habían varias que estaban buscando empezar a invertir y podríamos tener pues un mecanismo nuevo o una forma nueva de ir a pedir capital que no sean pues los inversionistas ángeles o digamos las aceleradoras o las redes de ángeles, sino que podríamos tener pues un camino directo hacia algún otro tipo de inversionistas que podrían estar interesados en Venture Capital. Lo importante es que los proyectos tienen que ser realizados acá en el Perú, ¿no? O sea, si yo soy una empresa afuera que quiere levantar capital, obviamente no voy a poder utilizar los mecanismos de acá, sino voy a tener que utilizar los mecanismos de afuera en todo caso. Ah, y lo último es que si es que ustedes quieren armar
algo que se hizo famoso en Estados Unidos, pero por ejemplo, ¿no? Siempre pongo este ejemplo, lo repito siempre, pero oye, quiero armar una empresa de relojes o un hotel y en vez de, no te quiero dar capital, no quiero que me des un préstamo, pero te quiero vender los relojes por adelantado, porque mi reloj es fabuloso, hace todo, ¿no? Plancha, lava, cocina y no sé qué tanta cosa, y te quiero vender el reloj por adelantado y tú me vas a pagar. Eso, a pesar de que voy a levantar capital de un montón de gente, no necesariamente, o no, perdón, no es crowdfunding, porque no hay un retorno financiero respecto al reloj, a pesar de que el reloj lo podría vender más caro, pero no estoy esperando venderlo más caro, estoy esperando el reloj, ¿no? Igual podría hacerlo con un hotel, por ejemplo, ¿no? Oye, te vendo el hotel o noches de habitación en mi hotel por adelantado. Ok, bacán. Eso no es crowdfunding, eso es sencillamente ofrecer un servicio al público, ¿no? Podría hacerlo con proyectos inmobiliarios, podría hacerlo con cualquier otro producto, que es una forma en la que también se utiliza en otros países para levantar capital por adelantado, ¿no? O sea, lo he visto, un ejemplo es de los videojuegos, Epic Games, me parece que se llama, que efectivamente te da acceso preferente a sus juegos, entonces levanta capital sencillamente dándote acceso a los juegos, ¿no? Entonces, hay formas ahí, digamos, que esto también te podría permitir para levantar capital. Y el último, para cumplir con el tiempo, es el fondo de fondos de COFIDE, ¿no? Y acá, cuando en un primer momento se publicó el fondo Kickstarter, sí, es un ejemplo, por ejemplo. El fondo de fondos de COFIDE, muchas startups se acercaron y nos dijeron, oye, Juan José, ¿cómo hacemos para llegar al fondo de fondos? Y lo primero que le tenemos que decir es, ustedes no van a llegar al fondo de fondos. El fondo de fondos se ha hecho, efectivamente, como su nombre lo dice, para financiar a fondos de venture capital que van a ser como los intermediarios. Ya sabemos de varios fondos que se están formando en el Perú que van a, que quieren un poco levantar capital para financiar proyectos peruanos o gente que está viniendo acá. Entonces, lo que tengo que empezar a buscar es estos fondos, ¿no? O sea, por ejemplo, la semana pasada Salcantay anunció que está creando un fondo con el BID para ayudar a startups. Sabemos que Inca Ventures está haciendo algo, sabemos que Angel Ventures está haciendo algo. No sé, seguro Mauricio nos confirmará si Liquid va a hacer algo, pero creo que sí. Entonces, ahí hay varios fondos de Venture Capital que van a tener acceso a estos fondos, que no van a ser pocos, y que van a invertir después en la cartera de startups con montos que no van a ser menores, porque van a ser, este fondo está diseñado para series A, digamos, ¿no? O sea, para series post semilla. Entonces, por lo tanto, si es que ustedes ya pasaron semilla y no consiguen financiamiento acá, que es lo que normalmente pasa, porque montos un poco más grandes no da, entonces este fondo de fondos podría ser una forma de llegar, ¿no? O sea, de completar ese financiamiento antes de dar el salto afuera o antes de salir allá. Entonces, primero que nada, ustedes no tienen que ir a COFIDE, no le tienen que tocar la puerta, no tienen que hacer ningún procedimiento, sino tienen que buscarse un fondo que vaya a participar en este programa y que vaya a tener pues algún acceso a estos fondos estatales que van a poner para que al final las startups puedan financiar sus proyectos, ¿no? Entonces, pueden ser fondos, por ahora pueden ser fondos privados, pueden ser fondos públicos, pueden ser, mientras estén financiando proyectos acá en el Perú, pueden ser extranjeros o nacionales. Entonces, se logró una flexibilidad bastante importante respecto a estos fondos y obviamente lo que se espera es que los mecanismos a través de los cuales inviertan probablemente sean safes o notas convertibles, que es un poco lo que habíamos hablado, ¿no? Entonces, igual, obviamente hay que ver qué va a pasar, pero esto también, según lo que el último reporte que nos dio COFIDE, ya está en las últimas etapas para que empiece a funcionar y ni bien empieza a funcionar, sabemos que hay varios fondos que están pensando en pedir dinero muy rápido para hacer inversiones que están interesados en hacer. Entonces, ese es un poco, digamos, los mecanismos que les quería presentar. Obviamente, sé que de esto puedo hablar muchísimo más y podemos discutir muchísimo más acerca de los temas, pero bueno, igual acá un poco está mi contacto, tenemos las preguntas, encantado. Sí, hay un par de preguntitas antes de terminar. En el slide anterior, cuando hablabas de crowdfunding y crowd equity, ¿cuándo es que sale reglamento? O sea, ¿cuándo es oficial para poder enviar esta información a todas las personas que se han conectado? Porque creo que es uno de los digamos, instrumentos más interesantes, sobre todo para aquellos que recién arrancan, ¿no? Sí, la SMB prometió tenerlo para finales del año pasado, lo tuvo en borrador,
Y de lo que hemos estado averiguando y conversando con la SMB, lo que me dijeron es que esperaban publicarlo ahora en marzo. Pero eso es, digamos, es una promesa, ¿no? Entonces, esperamos que salga en marzo, con lo cual durante este mes deberíamos tener noticias. Pero yo creo, en todo caso, si quiere ser negativo, antes de junio debería salir, ¿no? Entonces, no debería pasar de junio. Sabemos que uno de los puntos más duros era el requerimiento de capital mínimo, entonces están viendo qué hacer, pero bueno, vamos a ver cómo termina saliendo, ¿no? Pero debería salir este mes de manera optimista, y si no, yo creo que antes de junio no pasa, ¿no? O sea, porque ya lo han tenido bastante tiempo. Ujú. Bueno, cuando se dé, porque eso ya no depende de ninguno de los dos, De ninguno de los dos. y nadie que esté conectado, sí sería bueno a las personas que se han conectado, nos han dejado su correo, poder enviarles el reglamento, nos comprometemos con compartirlo. Y después habían un par de preguntas, pero más creo que son enfocadas al emprendimiento per se y no necesariamente a las formas de levantar capital. Ahí Juan José Carrera y Jared hablaban de qué vehículos y qué fondos y qué tipo de redes ángeles existen para poder financiar emprendimientos en etapa más temprana. Ahí arriba les compartí la web de PECAP, ahí está toda la lista de asociaciones, organizaciones que van desde fondos, redes de ángeles, incubadoras, aceleradoras, y todo lo que ha comentado Juan José en el último slide. Sí, digamos, está más enfocado a Serie A, ¿no? Entonces, lo que sí no queremos es que quede ese hueco, ¿no? O sea, si quieres, para cerrar, puedes ir a tu primer slide, Juan José, donde hablabas de los Death Valleys, y con eso de repente puedes hacer un cruce, ¿no? Estábamos hablando del fondo de fondos, está más enfocado, digamos, digamos, cuando estás en la etapa, digamos, a la mitad de early stage, ¿no? Probablemente el fondo de fondos está para el 2 y toda la parte. A ver, obviamente, digamos, incubadoras, aceleradoras, y acá como pueden ver, ¿no? O sea, digamos, siempre lo primero, y esto también va en ese mismo orden, ¿no? O sea, las 3 Fs acá, ¿no? Acá al principio, y de ahí acá no las he puesto, pero obviamente incubadoras también acá al principio. Y de ahí, ya una vez que estás incubado, normalmente vas hacia la aceleradora, y de ahí vas hacia, oye, la ronda semilla o presemilla con los business angels y con los crowdfundings o con los VC funds aquí, ¿no? En este primer Valle de la Muerte, en este primer batch en la que necesitas capital. El fondo de fondos está diseñado para, o digamos, lo que busca es financiar a fondos de venture capital, o sea, aquí, en esta etapa, ¿no? O sea, en esta etapa o en esta etapa temprana. O sea, porque lo que notó Cofide de manera correcta es que efectivamente en el Perú hay redes de inversiones ángeles, hay fondos de capital semilla, crowdfunding todavía no hay, pero va a haber, y hay también inversionistas de la primera hasta aquí, ¿no? O sea, hasta semilla, pero de ahí cuando necesitabas un monto más grande, pero no tan grande que te diera sentido de irte afuera a levantar capital, obviamente tenías un hueco. Entonces, ese es el hueco que está buscando cubrir Cofide, que es acá, ¿no? O sea, en esta primera o en esta segunda ronda probablemente. Ya la tercera ronda, ya la mezanine, sí probablemente sea algo que tengan que levantar afuera, ¿no? O sea, que ya sí necesites irte afuera por la cantidad de dinero involucrado. Todavía nuestro mercado no está tan desarrollado, pero al final el fondo de fondos va aquí, el crowdfunding, como pueden ver, está aquí también, y digamos, toda la primera parte, aceleradoras, incubadoras, está aquí. Entonces, un poco, si es que necesitan ayuda constituyéndose, si es que necesitan ayuda, digamos, buscando o asesoría respecto del negocio, lo que yo les diría es, oye, miren qué incubadoras, qué aceleradoras se pueden acercar. Ahí en PECAP hay varias, y creo que ellos nos pueden guiar un poco más, y casi todas tienen una red de inversionistas atrás, o sea que ahí también los pueden ayudar con el levantamiento de esas primeras rondas de inversión, que sabemos que es difícil, porque nunca se ha hecho. O sea, yo también, o sea, las primeras veces es como que, bueno, nunca lo he hecho, ¿cuál es mi valuation? ¿Cuánto pido? ¿A quién me acerco? Entonces, es complicado, ¿no? Y ahí los pueden guiar bastante bien.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan José. Este es todo súper interesante. A todos los que se han conectado, la grabación, o sea, el webinar ha sido grabado, lo vamos a compartir por correo. Y si alguno quiere tomar contacto con alguna organización o institución que hemos mencionado, también nos lo pueden comentar. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse y que tengan unas buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Buenas noches, gracias.